Proyecto Social Living Lab es un instrumento dentro del proyecto más amplio, que es el proyecto Vivir en Casa, financiado por la Junta de Andalucía con fondos Next Generation de la Unión Europea. Y es un proyecto de investigación liderado por la Universidad de Málaga, donde nos encontramos diferentes investigadores de diferentes ámbitos y áreas de conocimiento. Y estos proyectos estos instrumentos de Living Lab son mecanismos dentro de proyectos de investigación que van aparejados a proyectos de innovación, porque lo que se persigue en este proyecto Vivir en Casa es innovar en el proceso del cuidado de personas mayores y personas en situación de dependencia. Y estos proyectos, como decía, Social Living Lab, lo que persiguen es introducir o que interactúen usuarios, investigadores, entidades privadas, entidades públicas, para buscar precisamente a través de la co-creación esa innovación, en este caso en el proceso de prestación del servicio de cuidado domiciliario a personas mayores y en situación de dependencia también. Lo que estamos tratando es de plantear unas instalaciones que nos permitan usar las tecnologías de hoy, pero también usar las tecnologías del futuro. Los recursos domóticos que hemos podido aplicar dentro de esta vivienda podéis encontrarlos centralizados en estos cuadros. Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de energía, donde la vivienda es autosostenible, totalmente autónoma, y su energía la genera mediante placas solares en su parte superior, y después toda la parte de control interior de la vivienda pues lo hacemos mediante un cuadro que se adapta a cualquier situación. Cada una de las habitaciones por las que vamos a recorrer pues tienen su propia domotización, tienen sus propios cuadros eléctricos donde vamos probando cada una de esas tecnologías. De esa manera sabemos cuáles son las mejores, las que mejor se pueden adaptar al comedor, por ejemplo. Pues ahora veremos también en las demás estancias cómo se van incorporando esas tecnologías, cómo se hace en el dormitorio, cómo se hace en el cuarto de baño y cada una de los modelos en que ellos aplican. Hay una de las partes que consideramos hoy en día prioritarias, son las personas que quieren estar monitorizadas fuera de su hogar. Entonces ahí disponemos de pantallas que pueden geolocalizar a la persona. Por ejemplo, en caso de Alzheimer, una persona se ha desorientado y está perdida por la ciudad, esa posibilidad de poder ser monitorizada. Una persona que ha tenido un accidente cardiovascular o una bajada de tensión en la calle y se emite una alarma y sabemos dónde está para que se acuda inmediatamente a ella, a la vez que se está dando los niveles que en ese momento se están produciendo, de pulsaciones, de nivel de glucosa, etc. Todas estas cuestiones pues, se monitorizan desde la sala de ensayo, ¿no? desde el salón de esta casa que se ha adaptado, y esa es la parte donde se controla de alguna forma todo lo que son alarmas y cuidado de personas a distancia. Temi, ¿Qué te recuerdo? ponme un recordatorio. Para evitar confusiones, indica si la hora es... En este proyecto nos hemos centrado en un tipo de robot que son los llamados robóticos de asistencia social. Esto que la robótica siempre se ha utilizado para muchos campos, pero en este caso queremos enfocarlo en el campo de lo social. En este caso, las funcionalidades normalmente en lo que va en torno a estos robots pues son temas de recordatorios, el tema de agendas, calendarios. Se centra también mucho en el tema de la comunicación, porque en este caso, como tratamos con gente dependiente, pues gente que está sola, gente que está aislada, digamos, ya sea de su entorno. Entonces estos robots ayudan un poco a comunicarse no solo entre sus seres queridos, sino también entre instituciones, ya sea el médico, el tema de nutrición, etc. Estamos trabajando en entornos, igual que esta casa, esto no está hecho para robótica, no está en una casa que antigua, entonces al final queremos adaptarnos a esos espacios que no tengan que ellos adaptar sus propias casas, tienen que hacer miles de reformas para tener estas tecnologías, sino sea al revés, ¿no? Nosotros nos adaptamos al usuario. Todo este diseño, todas estas instalaciones al final se centran en esa idea, ¿no? En centrarse en el usuario, en sus necesidades, en sus requisitos, y al final eso. Queremos que sea lo más cómodo para él y que lo que hasta cierto punto por su parte no requiere ningún esfuerzo. Hará un esfuerzo de proactividad a nivel de interacción, pero no va a dificultar mucho su día a día, ¿no? Al final lo que queremos es al contrario, facilitar. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Algunos de los robots que tenemos aquí, como por ejemplo este robot de telepresencia que tengo aquí a mi lado, permite al familiar conectarse con el robot, incluso ir directamente a buscar al usuario, a su familiar, dentro de la propia casa,
para establecer una comunicación directa mediante videollamada, directamente, aunque la persona hasta el usuario de la casa no tenga cierta movilidad o no pueda, digamos, desplazarse. Entonces, lo bueno es que el familiar puede usar el propio robot para ir a buscar a la persona dentro de la propia casa. Tenemos el robot pequeñito de sobremesa que se llama Zenbo, que también permite combatir en cierto modo un poco la soledad, porque tiene ciertas características que ayudan al entretenimiento en el día a día. También permite tener aplicaciones de juegos, digamos, para mejorar la capacidad cognitiva de la persona, el deterioro cognitivo. Y luego también el propio robot permite cosas como hacer cierto también seguimiento sobre tareas específicas, como por ejemplo cómo ha dormido la persona o cómo es su alimentación, cómo ha dormido, incluso aconsejarle ciertas recetas en cuanto a alimentación. Una persona con discapacidad, yo creo que si tiene los medios, fomenta mucho más su autonomía. Es decir, yo puedo querer independencia, autonomía, pero si en mi propia casa yo no puedo tener esa autonomía, que es, digamos, el sitio donde una persona seguramente esté sola, porque normalmente puedes salir a la calle acompañado, pero en tu casa te tienes que saber defender tú solo, ir al baño solo, poder cocinarte tú solo, poder vestirte solo. Si te dan esa opción, gracias a que la casa ya de por sí no es una barrera para tu discapacidad, pues ayuda mucho a conseguir la autonomía que una persona con discapacidad creo que en el fondo siempre está buscando, no depender de nadie. Este es el primer Social Living Lab de la dependencia de toda España. Es una apuesta decidida de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad junto con la Universidad de Málaga. Creo que es un proyecto muy interesante, toda la domótica y la robótica aplicada a la vivienda para permitir la autonomía plena que la persona pueda vivir durante todo el tiempo posible en su hogar. Tecnologías al servicio de las personas que de hecho ya se están implantando en varios hogares, tecnologías con las que estamos conviviendo que garantizan la atención y la vigilancia de los usuarios, favorecen y mejoran los cuidados personales y que les permite estar en contacto con familiares y trabajadores sociales a través de videoconferencias y otros sistemas para fomentar el contacto, la cercanía y así evitar esa soledad no deseada.